jornada, diputados oficialistas ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para solicitar la declaración de inconstitucionalidad a la reforma de ISAPRES presentada por parlamentarios de Chile Vamos y del Movimiento Demócrata. Los impulsores del requerimiento calificaron el proyecto de ley como un perdonazo que altera el fallo de la Corte Suprema. Para abordar este tema y otros de la contingencia siempre relacionados con ISAPRES, nos acompaña el senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, senador por la región de Coquimbo. ¿Cómo está, senador? Buen día. Muy buenos días, Andrés. A ver, lo primero, lo decíamos en la presentación, ¿cuál es su parecer? Usted impulsó este proyecto de reforma que se declare su inconstitucionalidad. ¿Qué le parece a usted? Me parece que una inconsistencia, Andrés, con lo que ha planteado el propio presidente de la República, que llamó a llegar a un acuerdo en torno a la ley corta de ISAPRES, pero judicializando las diferencias. Lo único que pierden son la ciudadanía. La ciudadanía hoy día necesita certeza. Yo creo que la gente no entiende nada. Esta controversia que se genera entre el fallo de la Corte Suprema, el proyecto del gobierno, el proyecto nuestro. Entonces, sentémonos, lleguemos a un acuerdo y démosle certeza a la ciudadanía. Primero, de que se va a cumplir el fallo y segundo, de que se va a hacer en términos tales de que esto no comprometa la viabilidad financiera del sistema, no afecte las coberturas de salud. Estoy pensando en los 300.000 usuarios del GES que tienen una enfermedad catastrófica, estoy pensando en la deuda que tiene la ISAPRES con la red de prestadores privados, donde también se atienden usuarios de FONASA. Si colapsan las ISAPRES, también eso puede producir un efecto cascada en la red de prestadores privados. Entonces, la ciudadanía nos demanda certeza. Yo creo que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ayer dio un paso importante, que es muy clarificador. Él dijo expresamente, hay que sacarse de la cabeza de que las devoluciones van a ser en dinero efectivo, porque muchos diputados y senadores, algunos de los cuales están promoviendo este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, yo los vi por redes sociales llamando a verificar en una página web cuánta plata les iba a pasar la ISAPRES, como si este fuera un retiro de la ISAPRES, a propósito del sexto retiro que se está discutiendo en la Cámara. A ver, en ese mismo sentido usted descarta, porque se le ha calificado mucho a este proyecto de perdonazo, esto de subir los precios base, es un tema bien complicado, bien técnico, pero es al final seguir con la lógica de seguros, que es que al final la que prima en el sistema de ISAPRES, que es distinto a un seguro social, este es un seguro privado. ¿Usted descarta que esto sea un perdonazo? Absolutamente, no es un perdonazo, lo he dicho hasta la saciedad. Lo que establece nuestro proyecto que presentamos en diciembre del año pasado es una norma general para aplicar el fallo, para cumplir la tabla de factores de riesgo de la superintendencia, para no discriminar a las mujeres, a los adultos mayores y a los menores de 2 años. Lo que pasa es que nuestro proyecto, al igual que el proyecto del gobierno, propone que en algún momento se puedan hacer ajustes a los contratos, porque ¿qué es lo que ha pasado? Las ISAPRES han perdido 130.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Si van a bajar además entre un 7 y un 10% los ingresos, tal como lo ha dicho Espacio Público, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, eso puede afectar sistémicamente las prestaciones de salud. Eso puede provocar una inviabilidad financiera, tanto de las ISAPRES como de las clínicas privadas, donde, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, se atienden 5 millones de usuarios de FONASA. Ahora, lo propio, y usted lo ha dicho muy bien, de la industria de los seguros, en este caso de la industria de salud, es que se produzcan mutualizaciones de los riesgos, que se puedan compensar los riesgos. Pero, de nuevo, el más barato, nosotros hacemos de alguna manera financia al más caro, al más riesgoso, al menos riesgoso, en la lógica de seguros privados. Exactamente, y por eso el presidente Lagos, lo recordaba hace algunas semanas, instauró en el auge y en el plan GES un modelo solidario para corregir esas distorsiones y para que no solamente en la red de prestadores públicos, sino también privados, se pudiera atender a la gente de todo el país que tiene una enfermedad catastrófica. Entonces, ya que estamos de acuerdo que no va a haber un cheque que se le va a devolver a la gente, porque
se sembró una falsa expectativa. El propio proyecto del gobierno ordenaba a las ISAPRES abrir una cuenta corriente en favor de los usuarios. Yo entiendo que esa discusión está cerrada a partir del reconocimiento que hizo ayer el ministro de Justicia de que hay que sacarse de la cabeza de que las devoluciones van a ser en dinero efectivo. Bueno, cobra relevancia lo que nosotros propusimos en nuestro proyecto, que estas devoluciones se entreguen en beneficios médicos, en prestaciones médicos, que disminuyamos los tiempos de espera. Cobra mucha relevancia el proyecto de la diputada Joana Pérez, de Demócratas también, para que se puedan capitalizar estas acreencias y se puedan capitalizar en acciones, en bonos, pero acá no hay perdonazo, porque la deuda se tiene que pagar. El tema es cómo y de qué manera eso no produce un colapso al sistema. Senador, ¿qué le parecen o qué le parecieron a usted estas palabras de la ministra Ángela Vivanco, de la tercera sala, presidenta de la tercera sala, que remecieron prácticamente todo el negocio? El gobierno, hoy día yo conversaba la mañana con el súper de salud, Víctor Torres, claro, quedaron dando vueltas, como que nadie entiende nada, todos entendieron de acuerdo a lo que dicen los ministros, ministras, de que esto era un fallo con efectos generales, y lo que aclara la ministra, y ella también sale a aclarar sus propias palabras, que no son palabras de ella, no de la tercera sala ni el pleno de la Corte, es que esto solamente atendería a quienes demandaron por la tabla de factores, y de acuerdo a los números que se van conociendo, no van a ser 725.000 personas, si es que es tal como ocurre o lo dice Vivanco, sino que serían tan solo más o menos 120.000 personas las afectas a devoluciones. ¿Qué tal o cómo usted sopesa las palabras de Ángela Vivanco? Lo que pasa, Andrés, es que a ningún abogado le puede sorprender lo dicho por la ministra Vivanco, porque es el efecto relativo de las sentencias que está en el artículo 3 del Código Civil. Lo ha recordado el rector Carlos Peña todas estas semanas en entrevistas, en cartas a distintos medios de comunicación. ¿Qué dice el artículo 3 del Código Civil? Solo toca al legislador interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, y los fallos solo producen efectos entre las partes. Entonces, de nuevo, lo que nosotros tenemos que hacer es legislar. Nosotros siempre entendimos el fallo de la Corte Suprema de diciembre del año pasado como un llamado a legislar. Por eso presentamos un proyecto. Podrán encontrarlo bueno o malo. Nosotros también tenemos crítica al proyecto del gobierno. La propia Corte Suprema no hizo ninguna observación a nuestro proyecto, pero sí realizó ¿Senador? Varias observaciones al proyecto del gobierno. Ojo con eso. Entonces, sí, lo que yo digo es, por enésima vez, Andrés, y no voy a cansarme de repetirlo, dejemos de judicializar este conflicto. Si nosotros tenemos que legislar, el gobierno tiene que gobernar, démosle certeza a la ciudadanía de que se va a cumplir el fallo y que se van a mantener las coberturas de salud, porque hoy día la gente está asustada. ¿Qué pasa con los 300.000 que están atendiéndose en una clínica y que tienen una enfermedad catastrófica? Dicen, ¿qué va a pasar con mi cobertura? ¿Usted cree que los van a aceptar en una compañía de seguros cuando tienen una preexistencia? Entonces, esto es muy serio, hay que ser muy responsable en proponer soluciones. Sí, senador, entendiendo lo que usted nos decía, y un poco cómo se aplican los fallos en nuestro país y aterrizándolo a este caso en particular, atañería solamente a quienes demandaron, pero uno revisa un poco la historia de este fallo, y la misma ministra Vivanco hace un tiempo dijo que este era un fallo de carácter general. Así lo entendieron las autoridades, así lo entendieron en el Parlamento, así lo entendieron las ISAPRES. Y claro, y uno también diría que esta entrevista de la ministra Vivanco, esto lo que dijo, no lo dijo porque lo dijo, no es que se le salió. Aquí para muchos incluso está la lectura de que hay dentro de la misma Corte Suprema, hay una posición respecto a que se entiende cuál sería el efecto quizás de ese fallo de noviembre, que podría ser el fin del sistema, y esto viene un poco a aterrizar las expectativas y a poner la pelota al piso, pero claro, uno revisa las declaraciones de la misma ministra Vivanco hace un tiempo, y ella hablaba de una ejecución general de este fallo, no hablaba del tema de solamente quienes demandaron. Claro, pero yo me quedo con lo que dijo la ministra de Salud el día de ayer en la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué es lo que dijo la ministra Aguilera? De que hay distintas interpretaciones y que por lo mismo el gobierno ha sido muy prudente en poder establecer el número de beneficiarios y los montos comprometidos. Entonces, me parece importante que la Corte Suprema, vía recurso de aclaración que va a presentar la Superintendencia y también las ISAPRES, pueda aclarar los efectos, pero eso
no quita la responsabilidad que tenemos nosotros acá en el Congreso de llegar a un acuerdo y aprobar una ley con efectos generales, con efectos obligatorios, que permita cumplir este fallo y mantener las coberturas de salud. Tenemos que darle certeza a todos los actores, sí, partiendo senador, por los pacientes, partiendo por los usuarios, tanto el sistema privado como el sistema público. Sí, solamente un punto. Usted citaba palabras de la ministra de Salud ayer, hoy día en una entrevista con el diario El País de España, en su edición chilena. Dice, si la aplicación del fallo no es universal, se abriría la vía a la judicialización. O sea, de acuerdo a la ministra, si se interpreta que es solamente a quienes demandaron a las ISAPRES por tabla de factores, no por cualquier cosa, puntualmente por tabla de factores, esto abriría una ventana judicialización, una palabra que cuesta, tan amplia como la que hemos visto durante los últimos años en todo tipo de materias con recursos ante la Corte de Apelaciones. Efectivamente, tiene toda la razón la ministra de Salud, y es lo que pasó todos estos años con los reajustes unilaterales que practicaron las ISAPRES, que una y otra vez, por la vía de recursos de protección, la Corte determinó que eran ilegales y que eran arbitrarios. Por lo mismo, tenemos que legislar. Si el único que puede dictar normas con efectos generales, obligatorios, y dar certezas, dar claridad hacia el futuro, somos nosotros los legisladores. Piensa usted lo que decía el otro día el presidente, no me acuerdo si de la clínica alemana o de la asociación de clínicas. Las clínicas ya han dejado de invertir, y eso es muy grave, porque eso va a afectar las prestaciones de salud. Ya hay una deuda de 500 millones de dólares de la ISAPRES con la red de prestadores de salud. Yo pienso, no sé, por el caso de Integramédica, en La Serena, pienso en las clínicas de Ovalle, de Yapel. No solamente pensemos en las grandes clínicas de la capital, donde se atiende mucha gente y donde atienden gente por el auge también y por el GES, por enfermedades catastróficas, que no las puede acoger el sistema público. Entonces, esto también provocaría un colapso en el sistema público. Por eso, mi llamado es a dejar de judicializar este conflicto, sentarnos a la mesa, llegar a un acuerdo y darle certezas a la ciudadanía de que se va a cumplir el fallo y que no se van a poner en peligro las prestaciones. Sí, un último punto, senador Walker, se nos va el tiempo. Usted de la idea, recién escuchamos declaraciones en este mismo informativo de parlamentarios, diputados del Partido Comunista, que van a pedir que se inhabilite en la votación de la tercera sala a la ministra Vivanco. Incluso algunos van más allá, como el diputado Lago Marcino, quien propone, está pensando, evaluando una acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Son declaraciones grandilocuentes que no ayudan a nada. La ministra Vivanco ha reiterado un principio general del derecho, que es el efecto relativo de las sentencias. No tiene por qué inhabilitarse, ella es parte de la tercera sala, y mucho menos se justifica una acusación constitucional. La acusación constitucional es por notable abandono de deberes. Lo que hizo la ministra Vivanco por tercera vez es reiterar un principio general de nuestro ordenamiento jurídico que está expresamente señalado en el artículo 3 del Código Civil. Ahora, yo no puedo pronunciarme respecto a una eventual acusación constitucional porque eventualmente tendría que actuar como jurado en el Senado, pero la verdad es que, es muy fácil hacer declaraciones grandilocuentes. Acá el desafío es llegar a un acuerdo y darle certeza a la ciudadanía. Senador Matías Walker, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buen día. Muchas gracias, Andrés. Chao, chao. 11 con